Hola, hola, Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Fer, hola, Julio. ¿Y ahora dónde anda la hija pródiga Nos avisó de que tenía una cita imprevista de trabajo, y no va a poder estar con nosotros. Le hemos invitado a última hora corriendo a nuestra querida Luisa Huertas, quien nos dijo que sí, entrará en unos minutitos, pero bueno, hoy no podrá estar Ana Francis Moore. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Pues cada semana, fíjense, cada semana digo lo mismo cuando voy a empezar la mesa del más allá. Hay tanto material, la semana ha estado intensa, internacional, nacionalmente, y esperemos que la próxima esté más tranquila y más relajada. Y ninguna ha estado desde hace años enteros. No hay una sola semana en la que baje un poquito la tremenda vorágine impresionante de información que hay en los medios, en el mundo, ¿no? En México, bueno, digo, ya para qué les digo, pues, ¿no? Y está tremendo, está tremendo, tremendo, tremendo. Y luego al final o antes quiero contar una anécdota que tuve que no me dio tiempo de contarla aquí en la Cámara de Senadores, precisamente que le pusieron a la sala a la sala del Pleno del Senado, sí supieron que le pusieron a Alberto Castillo, ¿no? Le pusieron el nombre de Berto Castillo. Y Sí, ahí se sucedieron, bueno, ya luego les cuento eso, porque está muy interesante, para órale. que vean cómo la política sí es un circo, como tú bien dices, Julio, es un teatro. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Julio, Horacio, un poco sí indignado porque pensaba, o sea, caray, entiendo que Maru Campos deje en visto a la presidenta y que no le responda a los mensajes, pero que Ana nos deje en visto aquí, caray, que nos esté gosteando, como dice la chaviza, no me parece, Julio, la verdad, protesto enérgicamente. Yo creo que le vamos a tener que someter a un juicio político, a ver qué hacemos, pero tenemos que investigar todo eso. Horacio Franco, acabamos de entrevistar a dos participantes en la defensa de la bahía de Ouvira y todo lo que implica, pero pues tenemos muchas eh, señalamientos de lo sucedido ayer cuando se impidió la colocación de una primera piedra de otra planta contaminante allá en Topolobampo. Pero más allá de esa lucha de la cual hemos dado testimonio varias veces, pues está el tema de la respuesta que dio el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que dijo que si hay corrupción y si no hay respeto al Estado de Derecho, no hay inversión, como un chantaje, como una advertencia, una amenaza. ¿Qué opinas, Horacio? Que hasta se rió la presidenta, ¿no? O sea, ya no, cuando le preguntan eso, pues se rió como diciendo, pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? O sea, como si en Estados Unidos tiene ahorita, hoy por hoy, el gobierno más corrupto de su historia. Yo creo que no es ni aventurado, ni es un insulto, ni es nada decirlo. Estados Unidos tiene hoy por hoy a una sarta de criminales gobernando, empezando por el presidente. Y pues incluso, pues está el conocimiento a nivel mundial que, pues bueno, Irán se burla de él, ¿no? Por todo lo de la guerra, por todas sus reacciones, ¿no? El mundo está indignadísimo y lo detestan, ¿no? Y aparte de todo, pues los estadounidenses ya no saben ni cómo quitárselo de encima. Ese es el gran problema, pues, ¿no? Y no sé si vieron una caricatura, creo que fue en el New York Times, sí, fue en el New York Times o el Washington Post de Trump robándose, literal robándose las elecciones, las urnas electorales, se las está robando en noviembre, ¿no? Porque pues si no gana, se las va a robar, ¿no? Se las va a querer robar y ese es el gran peligro que existe, si no antes hay un acto urgente de la enmienda 25, etcétera. Bueno, pero en la cuestión de el embajador, a ver, la investidura presidencial de Sheinbaum tiene mucho que hacer por no, porque para nosotros, para mí sería ideal y para ustedes también seguramente y para gran parte del público, pues pedir un cese de Ronald Johnson, ¿no? Como pedimos juicio político por esta señora María Eugenia Campos, que es verdaderamente pues una traidora a la patria en ese sentido, ella y su fiscal. Pero pues no conviene ahorita, o sea, Sheinbaum se ríe y fue una risa nerviosa, creo yo,
una risa que dice muchas cosas, ¿no? Que dice que callando otorga también, y que no puede echarse como enemigo al presidente, cesando al embajador, pidiendo un cese del embajador, porque finalmente, pues lo que dijo fue muy, muy correcto. Debe haber combate a la corrupción de ambos lados, ¿no? O sea, debe haber, o sea, quiere decir que corrupción hay en Estados Unidos y hay en México. Y ya, nada más. Entonces, yo creo que no nos conviene echarnos de enemigo ahorita a Donald Trump, porque si bien puede cesar las hostilidades en Irán, ¿no? El siguiente país, y ya lo ha dicho, el siguiente es Cuba, después Colombia, después México, tan fácil como eso. Y no nos conviene porque finalmente, pues dependemos de las hormonas y del temperamento de un psicótico enfermo mental que finalmente, pues nos puede poner en un predicamento y puede poner a la nación de cabeza. Bien, Horacio, gracias. Bueno, alfombra roja y resonar de tambores para recibir a la maestra Luisa Huertas, que está por aquí. Luisa, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola. Perdón, ya había entrado, pero no le había picado al entrar al estudio, pero ya entré. ¿Ya te estás volviendo cibernética y computacional y todo, Luisa? Pues no, como verás, no, me cuesta mucho, pero aquí estoy con ustedes. Gracias por invitarme. Ay, adorados los tres. Gracias por estar aquí para divertirnos y hablar de cosas tan preocupantes como esto que acabo de terminar de oír de Horacio. Ay, la CIA está presente. Sí. Ahorita regresamos contigo, Luisa. Vamos con Fernando Rivera Calderón. Fernando, ¿cómo ves este tema de la CIA y del embajador Johnson, ex agente de la CIA? Si es que en la CIA se puede ser ex o siempre se es, Fernando. No, bueno, ¿qué podemos esperar de este señor con ese historial que tiene? Pero además no tiene, no tiene vergüenza, ¿no? En lugar de estar condicionando o hablando sobre la corrupción en México y de que no van a llegar inversiones, debería estar dando la cara y explicando qué hacen sus agentes metiéndose y negociando el oscurito con diferentes gobernadores para hacer lo que pasó en Chihuahua. Es decir, ¿qué anda luciéndose hablando de inversiones cuando en realidad tiene cuentas pendientes que arreglar con el país en el que está viviendo, digamos, de su hospitalidad y de estos acuerdos que existen? Este señor está jugando totalmente chueco, digo, no es la primera vez, a mí me recuerda esos tiempos de mi infancia cuando el embajador de Estados Unidos solía ser el enemigo número uno de la política interior en México, y hoy estoy como reviviendo esos viejos momentos de leer la vieja revista Proceso en casa de mis padres y de ver cómo estos personajes, bueno, pues en realidad no son un embajador tradicional, sino que son habitualmente personajes que tienen que ver con la CIA, con la DEA, con las cuestiones pues de inteligencia militar, y que pues México saben lo importante que es. Nunca han dejado de estar aquí. Lo que es novedoso es ver una manera tan entreguista de abrirles la puerta como la que tuvo la gobernadora Maru Campos, y de decirles pásenle, instálense y están en su casa. Mi casa es su casa, ¿no? Entonces, no tiene ninguna autoridad el señor Ronald Johnson, pero de todas formas nunca ha necesitado de ninguna autoridad, porque la autoridad del embajador de Estados Unidos en México no es una autoridad moral, es una autoridad moral que le confiere su propio historial y el historial de sus predecesores en México, que nunca han sido, digamos que unas almas de Dios. Bien, sobre este tema, Luisa, ¿qué nos dices? ¿Cómo vas viendo este tema? CIA, embajador, boina verde y los momentos que estamos viviendo, Luisa. Muy preocupante por el descaro. Todos tenemos memoria clara de todo lo que pasó en Chile y se ha documentado en Chile y en muchos países, pero aquello fue también muy obvio. Y yo soy malísima para los nombres, pero ustedes me van a ayudar a recordar la carta de ese embajador gringo que escribió a su presidente en turno que no iba a haber necesidad de derramar una sola gota de sangre en México
porque se iba a empezar a implementar toda una política de invitación a personas, a la clase dominante, etcétera, a estudiar, a vivir en Estados Unidos para que solito el país se entregara. Pues eso ya pasó de alguna manera con el neoliberalismo, ¿no? Pero no ha parado y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho muchas veces, Julio. El neoliberalismo se dijo que había terminado, pero aquí sigue y hay señales preocupantes. Lo que pasó ayer sobre la nueva planta y la amenaza descarada de este embajador. Son señales, como lo acaba de decir Fernando, ya muy claras. Antes como que habían procurado ser más discretitos en algún momento, pero entre que lograron cooptar a toda una clase, no solo empresarial, sino política, con aquella táctica que desde principios del siglo XX pensaron implementar y que lo han logrado. Y lo más triste, lo han logrado en la sociedad mediante todo el montón de publicidad y el American Way of Life que nos meten todos los días y este mundo aspiracional que tienen los chavos y que incluso los lleva a delinquir por querer tener un coche magnífico y una mujer guapísima, aunque vivan poco. Todo eso es producto de la ideologización que hay en nuestro país. Entonces, a mí sí me preocupa, como acaba de decir Horacio, van por Cuba, por supuesto van por Cuba. Y luego Colombia y Maciosario, un extraño enemigo. Y Maciosario, un extraño enemigo, así es, Luisa. Horacio, pareciera que la evolución mental del propio Donald Trump le lleva hoy a saber que no está pudiendo avanzar como él quisiera en Irán, a pesar de todo el daño que ha generado, de toda la destrucción y toda la destrucción del derecho internacional, la destrucción física allá, en fin. Pero pues la mirilla también está apuntando cada vez más hacia acá. Ayer en California detuvieron a 49 personas supuestamente integrantes de la mafia mexicana, lo cual, bueno, si cometieron delitos, desde luego que deben ser procesados, detenidos, pero parecieran de esos golpes que se van dando. Percibo en nuestro propio país un ambiente tenso, con muchos accidentes raros, extraños, que provocan incertidumbre, que provocan angustia. Pareciera un proceso de desestabilización a la carta tipo CIA, Horacio. Es lo que se dedica a la CIA, ¿no? Lo ha dicho Luisa, ¿no? Desestabilizar, confrontar, dividir. Ahorita Trump está haciendo una cosa en Irán muy interesante, muy interesante para él, que es tratar y lo tuiteó anoche, tratar de dividir a las dos corrientes que supuestamente hay en Irán, una que es la del ejército, ¿no? La de las Fuerzas Armadas, que es precisamente seguir combatiendo hasta morir, pues, ¿no? Seguir combatiendo hasta sus últimas consecuencias, seguir con el estrecho de Hormuz cerrado, seguir atacando si ataca Israel o si ataca Estados Unidos, y otra corriente más del secretario, del canciller, del secretario de Relaciones Exteriores de allá, que es precisamente el tratar de seguir con las negociaciones y con los acuerdos en Pakistán. Eso es, obviamente son visiones encontradas, ¿no? Del ejército y de la misma diplomacia que es más moderada y que obviamente están tratando. Trump dice que hay que separarlos, hay que hacer que la corriente diplomática gane para aniquilar al ejército, pues, ¿no? O sea, un presidente de Estados Unidos que habla de eso, que habla de desaparecer una civilización, que eso incluso ayer lo anunciaron, lo estuvieron dilucidando, que
que ese día parece ser que Trump quiso acceder al botón nuclear y que los mismos generales del ejército se lo impidieron, ¿no? Y eso parece ser un rumor muy grande que está corriendo, pero bueno, el hecho de que en Estados Unidos se detengan a mexicanos que sean del crimen organizado, no, etcétera, etcétera, y que Trump dijo también anteayer que Claudia Sheinbaum no había sido empática con los que murieron, lo cual no es cierto, porque lo primero que dijo fue, ya sabemos que dijo, no, todo el mundo lo sabe. Entonces, obviamente tiene la mirilla, como tú bien dices aquí, y tiene la mirilla de joder a cualquiera que se deje, de joder y de dividir y de escindir a través de la CIA, a través de su ejército, a través del FBI, a través de la DEA, etcétera, etcétera. Pero pues lo importante es que aquí creo yo que tenemos una líder que está ponderando la cuestión de la no intervención de una manera muy inteligente, de una manera con una investidura presidencial que no se puede dar el lujo de perder hoy por hoy, que su contraparte estadounidense obviamente no la tiene, ¿no? No tiene ni la millonésima parte de la investidura que tiene Sheinbaum, ¿no? Y que finalmente eso es lo que va a salir o lo que va a sacar adelante a México. Nos tenga en la mirilla o no. Y si nos tiene en la mirilla y nos empieza a joder, porque esa ha sido su costumbre, pues va a ser el mismo taco Trump, ¿no? Trump's always chickens out, y finalmente pues, va a desistir de eso porque no somos como Venezuela, en ese sentido, no somos una presa fácil como Venezuela, porque tenemos muchísimos más intereses aquí, estadounidenses y mexicanos allá, de los que tenía o de los que tiene Venezuela, por mucho petróleo que tenga Venezuela. Somos vecinos, tenemos un tratado de libre comercio, y sería de veras echarse la soga al cuello, y sería la espada de Damocles para el propio Trump si trata de hacer eso. Bien, gracias. Fernando Rivera Calderón, ¿qué podemos hacer? ¿Qué circunstancias son las que rodean todo esto? La presidenta de México ha mantenido su postura de cabeza fría. Hoy, cuando le preguntaron en la conferencia mañanera de prensa acerca de las declaraciones del embajador Boina Verde de que no a la corrupción y sí al Estado de Derecho, se tardó unos segunditos muy significativos, sonrió, rió y dijo: eso estamos haciendo, pero se ve que le cuesta trabajo decir lo que evidentemente sabe y quisiera decir, pero es la presidenta de México, no puede concederse la libertad de expresar lo que, como diría López Obrador, desde su ronco pecho, que decía: mi pecho no es bodega. Bueno, Mi pecho pues, no es bodega. Mi pecho no es bodega. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Pareciera a veces que estamos totalmente en una jaula que nos impide tomar las decisiones porque estamos rodeados de muchas circunstancias que el gas, que la frontera, que los productos, que los aranceles, en fin, ¿hasta dónde podremos llegar, Fernando? Bueno, es que no es nada fácil mantener la cabeza fría en un momento como este. Yo creo que pocas veces, y vaya que no ha sido fácil desde que llegó a la presidencia Claudia Sheinbaum, pero yo creo que pocas veces ha invocado tanto a Calimán como en estas últimas semanas, ¿no? La serenidad y la paciencia de la que ella misma ha hablado en muchas ocasiones, se han vuelto dos virtudes teologales, por decirlo de alguna manera, en este gobierno. La presidenta tiene que contener, cualquiera de nosotros que estuviera en esa posición, ya se le hubieran salido 3 mentadas de madre y algunas otras cosas más. Porque, como decía hace rato, no tiene vergüenza el embajador en estar exigiendo o declarando cosas sobre la situación interna de México cuando está metiendo las narices, seguramente polveadas de cocaína, en donde no se le requiere. Entonces, bueno, por un lado, yo creo que sería importante, sobre todo para los que sienten que criticar es como algo que se debe hacer per se. Sí creo que es importante cerrar filas con la presidenta, porque creo que está en medio de tantas dificultades el país y ella como encabezando el gobierno, que
sí a veces pienso que si no puedo aportar de alguna manera algo que abone al debate a que las cosas fluyan de una manera positiva, mejor no estorbar, pero veo que hay mucha gente que ha hecho de estorbar su modo de vida, ¿no? Y que viendo cómo está la situación, y no es que quiere ponerme aquí a hablar mal de Lili Telles o de personajes así, pero de verdad es increíble cómo en medio de lo que estamos viendo, veamos a personajes celebrando ese entreguismo, aplaudiéndole a Maru Campos. Yo también leía por ahí que Maru Campos decía que ella había prometido entregar un estado pues con mayor seguridad y eso, pero lo que no dijo es que el estado se lo quería entregar a los gringos, o sea, literalmente está poniéndoselos en bandeja de plata, y de verdad debe ser muy desconcertante para la presidenta y para los funcionarios de este gobierno que pues están haciendo lo mejor posible para lidiar entre inconvenientes y tratar de hacer lo mejor para el beneficio común. Debe ser muy difícil darte cuenta de que tienes gente trabajando a tu lado que está yendo exactamente para el lado contrario para el que tú vas. Y no solo pasa con Maru Campos, pasa con muchos gobernadores y gobernadoras en el país, incluso algunos de Morena, pasa con senadores, incluso de Morena, con diputados, es decir, está lidiando con un animal que no se deja, que no pareciera un ser doméstico, ¿no? O domesticable. Y yo en ese sentido, pues sí, me parece que la presidenta y su equipo más cercano están haciendo lo mejor posible en el peor de los escenarios. Entonces, pues digamos que termino con esta frase del sabio aquel, de que mucho ayuda el que no estorba, y de que intentemos en ese sentido pues cerrar filas, porque lo que está amenazado pues no es un proyecto político, no es un partido político, es en realidad la soberanía nacional. Si a usted escucha la palabra soberanía nacional y no le significa nada, pues yo lo sugiero que le cambie de estación y que le prenda, ahorita creo que todavía está ventaneando en la tele o algo así. No, o sea, si no entendemos lo que estamos defendiendo también, pues está muy difícil. Pasar a la siguiente pregunta, Julio. Sí, a la siguiente pregunta. Luisa Huertas, me puse a buscar la referencia de lo que comentaste y tenemos esta carta del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Robert Lansing, dirigida a William Randolph Hearst en relación a la campaña de su cadena de periódicos para poner en la presidencia de México a un estadounidense y terminar con la Revolución Mexicana que amenazaba los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas, principalmente petroleras. Y escribió: México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Debemos abandonar la idea de instalar a un ciudadano estadounidense en la presidencia mexicana, pues eso solo nos llevaría una vez más a la guerra. La solución requiere más tiempo. Debemos abrir las puertas de nuestras universidades a jóvenes mexicanos ambiciosos y esforzarnos por educarlos en el estilo de vida estadounidense, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo estos jóvenes llegarán a ocupar puestos importantes y eventualmente tomarán posesión de la presidencia. Y sin que Estados Unidos tenga que gastar un solo centavo ni disparar un solo tiro, harán lo que queremos y lo harán mejor y de manera más radical de lo que nosotros mismos podríamos haber hecho. Robert Lansing, exsecretario de Estado, bajo el mandato de Woodrow Wilson, 1924, Luisa. ¿Cómo ves? ¿Habrá tenido razón Lansing? Por desgracia, creo que en buena parte sí. Y de alguna manera creo que esto se empezó a concretar más específicamente, a pesar de todo el horror anterior, pero con de la Madrid. Y de ahí para el Real. Y el fraude terrible del 88 nos retrasó muchísimo. Yo siempre he pensado que teníamos la fuerza para sentarnos a hablar con Salinas de Gortari y decirle: te vamos a prender el país si no te pones al tiro. Y no se hizo. No solo no se hizo, sino que un movimiento que se había hecho nacional con gente de izquierda
que venía de todas las corrientes, pero que nos fuimos a apoyar a Cárdenas, se transformó en un partido y se volvió a cerrar a ese movimiento de masas que había sucedido en el 88. Yo creo que, bueno, de ahí no tenemos que contar la historia, nos la sabemos y ha habido grandes avances, pero a mí me preocupa mucho también que dentro de eso que se avanzó en los últimos tiempos hemos visto que hay retrocesos y será una cuestión sentimental, será una cuestión generacional, pero cuando luchamos por un INE independiente, cuando luchamos por una serie de organismos que le vigilaran las manos al gobierno y que han desaparecido, de pronto hay una sensación muy fuerte de preocupación, también sí, hasta de derrota, porque decimos, bueno, ¿y ahora qué sigue? A mí me preocupa mucho que no se ha cuestionado al ejército, que, ok, vistieron a los agentes lamentablemente muertos en ese accidente y a los otros dos con uniformes locales. Pero el ejército no se dio cuenta de que eran gringos. ¿Por qué no se ha cuestionado eso? Y hay algo que quiero rescatar de lo que dijo Fernando. Desde nuestro quehacer, desde la cultura, no, yo creo, Fer, que no hay que mandar a la gente a ver Ventaneando. Hay que desglosar el término soberanía. Hay que desglosar el término patriotismo. Hay que desglosar el término nación ante la gente. Una de las cosas que uno de los materiales que utilizo en las clases de expresión verbal es el himno nacional. Cuando me dicen que es belicista y cuando les hago a los estudiantes desglosar nuestro himno, cuando les hago comprender cada palabra de la que se dice desde la primera estrofa y no les echo todo el himno, sino lo que cantamos tradicionalmente, comprenden con la segunda estrofa que somos un pueblo llamado a la paz. Tenemos que hacer labor de comprensión, que la gente comprenda, que los jóvenes comprendan que ser patriota no es ser chauvinista, que ser patriota es tener identidad, que ser patriota es amar un territorio y a su gente y a su cultura. Hacer conciencia desde ahí. Y yo creo que, por ejemplo, la Liga Antifascista es importante, por chiquito que parezca ahorita lo que está haciendo, y ahorita que veía compañeros, les dije, perdón que no me he podido integrar, he andado como loca. Invitar, hacer conciencia. Eso necesitamos, que la gente de todos lados comprenda los términos, lo que implica la soberanía, lo que implica el amor a la patria, no la de los libros de texto antiguos y modernos, sino el amor a la patria es el amor a uno mismo, a su familia, a su sociedad. No, bien, muchas gracias. Nada más para agregar a esto, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, parte de estos esfuerzos de hablar en estos espacios, lo de la Liga, la información es lo fundamental. Yo hablaba un poco con ironía porque de estos personajes que digo que son políticos, pienso en Ricardo Anaya, pienso en la misma Maru Campos, pienso en Beltrones, pienso en Monreal, que dicen, no es para tanto, bájenle, ¿para qué? Juicio político. Pienso en personajes que quizás tienen todos los elementos para entender lo que implica una soberanía, lo que implica defender una soberanía, porque las páginas de la historia de México están pobladas de episodios
realmente muy enaltecedores, donde se ha defendido la soberanía a capa y espada por encima de cualquier otro interés. Entonces, sí, me refiero a estos que sabiendo el valor que tiene, no dudan un segundo en lucrar o en permitirles a los maciosares del mundo, remitiéndonos a nuestro bello himno, a que pasen y hagan y deshagan en este país. En el otro sentido, estoy completamente de acuerdo, mi Luisa, de que la función, la misión y el deber de quienes comunicamos, creamos, pues es justamente hacer accesible estos conceptos y transmitir pues ese amor por la patria que además pues tenemos en cada momento de la historia grandes poetas, grandes músicos, grandes pintores, grandes artistas que nos recuerdan pues de dónde venimos y esa raíz tan hermosa de resistencia que durante tantos años han mantenido viva nuestros pueblos originarios y en fin, así que totalmente de acuerdo y yo más bien le estaba aventando la bolita a estos señorotes que se hacen güeyes ante conceptos tan importantes como la soberanía nacional. Bien, Fernando. Horacio Franco, esos conceptos, esas nociones básicas de nacionalismo, soberanía, patria, parecieran diluidas en una realidad tirándole a lo cínico, en la cual pues, la corrupción, el abandono, para muchos jóvenes ya no existe fija ni defendible la noción de la patria, las fronteras, la soberanía. ¿Lo percibes así, Horacio, o ves otras circunstancias? No, yo lo percibo así y aplaudo cada una de las palabras que dijo Luisa. Las aplaudo porque son ciertas, son en nuestra generación nos educaron más con eso antes de que se desapareciera y que se estandarizara la educación neoliberal, la educación pragmática con el único fin de crear mano de obra eficiente, barata y calificada que además a los 40 años la pudieras desechar porque ya estaban ya eran viejos, ¿no? Y pues acceder a más mano de obra barata y calificada, pero sin ningún concepto, como bien lo decía Luisa y Fernando ahora que hizo esta intervención, sin ningún concepto de patriotismo, sin ningún concepto de historia, ¿no? Porque Luisa dijo algo bien interesante, fíjense, el himno nacional es un himno que hay que analizarlo históricamente, con las bases históricas, científicamente históricas de nuestro pasado. Entonces es ahí cuando tiene sentido el himno nacional, cuando nos va a impregnar su patriotismo. Bueno, pero estas generaciones nuevas que crecieron indolentes a la sensibilidad histórica y cívica que podría conllevar al patriotismo real, ¿no? Al amor a la patria, como dijo Luisa, muy acertadamente al amor a uno mismo, porque uno mismo es producto de esa nación, de ese país, que pues ese ha sido, como siempre lo he dicho, el gran mérito del obradorismo y ahora del sheinbaoísmo con la cuestión de la reivindicación a nuestras raíces y el orgullo nacional. Eso no se discute. La cuestión es que aparte de eso, aparte de esa educación pragmática, crecieron las últimas generaciones con una imagen total y absolutamente tergiversada del American Way of Life como punto aspiracional y como cuestión de los deseos de vivir en un país que no es México, sin sus raíces y sin todos los atributos históricos que tenemos como nación, o sea, hayan sido trágicos o no, hayan sido de muchas guerras y de mucha sangre, como hoy mismo lo dijo la presidenta en la mañanera, pero que finalmente somos eso, y cuando te reconoces como lo que eres congruente contigo mismo y con tu entorno. El problema es que la influencia de los medios masivos comerciales de comunicación a partir de los años 70 fue tan desastrosamente, pues impregnó a todos lados, ¿no? Chatarrizó la cultura, chatarrizó la educación, chatarrizó la alimentación, chatarrizó todo, que para la cuarta transformación ha sido muy, pero muy difícil dar marcha atrás a todo eso, pues, ¿no? Y el gran mérito del obradorismo otra vez es precisamente reivindicar la cuestión histórica y la cuestión indigenista y de la mujer, como lo hace ahora Sheinbaum. La cosa es que para que eso dé resultado, para que todo eso empiece a permear en toda la población,
va a tardar todavía un poquito más. Sin embargo, por ejemplo, nada más con las cuestiones de acciones que se me ocurren ahorita, la cuestión de la alimentación y la cuestión de la obesidad infantil, México ha bajado a no me acuerdo qué número, ya no somos los supercampeones de la obesidad infantil por todos esos programas escolares. O sea, las acciones no van a ser, los resultados de las acciones que estamos tomando, que está tomando la 4T ahorita, no van a ser inmediatos, van a ser paulatinos, pero pues se tiene que empezar por algo y yo creo que se ha empezado. Entonces, la reivindicación del patriotismo es algo mucho más allá del patrioterismo que se trató de imponer en los sexenios neoliberales con la cuestión de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, el Papa aquí en México, el Mundial de Fútbol, etcétera, etcétera. Todo eso son patrioterismos que finalmente pues los puedes tomar o no los puedes tomar, pero que no es el verdadero patriotismo. Y eso es lo que opino. Y ya después quisiera hablar, Julio, de lo de que les conté de lo de la Cámara de Senadores, porque eso tiene mucho que ver con esto que está ahorita discutiendo Fernando. Bien, gracias. Luisa Huertas, digo ya, Fernando, tomaste el turno anterior, voy con Luisa y luego regreso con ustedes. Luisa, sin embargo, y planteando pues la necesidad de cerrar filas, como dice el propio Fernando Rivera Calderón con la presidenta en momentos críticos, definitorios, también tiene que mantenerse una mirada crítica a lo que sucede al interior de nuestro país. Y en este caso, ¿cuál es tu punto de vista respecto a los cambios de personas y apellidos por lo pronto en Morena? El episodio en el cual la presidenta hace un movimiento para invitar a Luisa María Alcalde a ser la presidenta de Morena y ella dice, un segundito, o sea, déjeme pensar y luego ya comento lo que sucede, y la consejera jurídica se va a buscar la candidatura a Guerrero. En fin, se viene ya el torbellino electoral, Luisa Huertas, con muchas postulaciones, muchas candidaturas que en otras ocasiones han sido pues sumamente cuestionadas y desde mi punto de vista con un saldo negativo en varios casos relevantes. ¿Qué opinar respecto a los cambios en Morena, Luisa? A mí me molestó, esa es la palabra, la actitud de la señora alcalde. Yo creo que es legítimo que uno se tome un tiempo para pensar, pero creo que una política puede decir, no voy a declarar nada en este momento, más bien, en lugar de decir, ya le dije a la presidenta que me espere, que yo ahí luego le digo. Yo de veras me sentí muy molesta porque para mí no es juego el sentirse soldado de la patria. Después sale a decir, yo voy a seguir con la... Y sabemos que lo va a hacer, pero siento que es esa actitud, no sé si es generacional, de como cuando uno se acerca a un actor joven y le dice, oye, ¿no crees que convendría? ¿Me das chance, maestra? Estoy en mi proceso, ¿me das chance? Porque así te contestan, ¿no? Cuando los actores antes nos acercaba a otro actor, compañero, o un primer actor y nos decía algo y decíamos, sí, dígame más, por favor. Sentí esa actitud de soberbia, esa es la palabra, ahorita la encuentro. Me molestó, ahora encontré la palabra. Es una actitud soberbia en un momento en que hay que cerrar filas. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, yo creo que tengo una actitud crítica sobre muchas cosas, pero hay momentos en que hay que decir, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Claro. Y lo de Citlali me pareció muy interesante, me parece muy interesante porque ella estuvo en todo el proceso pasado, sabe cómo se movieron las cosas, algunas terriblemente, y se están teniendo las consecuencias ahora en los estados y aquí mismo en las cámaras. De eso de véngase quien sea, hemos visto los resultados. Fue una táctica que se usó, que funcionó en un primer momento, pero que ha tenido resultados deleznables en muchos estados de la República y que ha desprestigiado el cambio
que se quiere hacer. Entonces, Citlali tiene esa memoria y espero que resuelva todo el cochinero que dejó Mario Delgado en ese sentido, o por lo menos contribuya mucho. Y bueno, muy legítimo que la consejera jurídica se vaya a Guerrero, esperemos que sea una candidata fuerte, que sepa hacer una muy buena campaña para sacar ya a las familias enquistadas, a los Salgado Macedonios y familia que siguen haciendo de las suyas en el Estado, un Estado que siempre, siempre históricamente ha sido muy difícil y que ya necesita realmente salir del hoyo en que lo han tenido históricamente. Es lo que te podría comentar. Y oí un comentario, perdón, que no tenga la referencia directa, pero que me preocupó mucho, del nuevo secretario, o bueno, del secretario de Relaciones Exteriores propuesto, que creo que alguien del servicio exterior, una mujer, dijo de su muy dudoso papel y de varias cuestiones que había hecho durante la época en que estuvo muy cercano al secretario de Hacienda. Y eso como que no me El gustó. propuesto para embajador a Estados Unidos. Sí, hay que esperar el beneplácito, ¿verdad? Sí. Y también, como se dijo, pues es que es una persona que ha tenido que ver más con la cuestión económica y financiera y todo eso, precisamente porque estuvo en Hacienda y que es lo conveniente para lo del Tratado de Libre Comercio. Pero también me metió ruido esa declaración de alguien del servicio exterior. Habría que buscar ese comentario. Perdón que sea yo tan negada para los nombres. No te preocupes, Luisa, eres nada negada para otras cosas por las cuales mucho admiramos tu trabajo y tu memoria y los nombres y todo. Horacio, ¿qué opinas del tema de los cambios en Morena y lo que viene con el torbellino de candidaturas que ya está en puerta? Voy a ser muy, muy breve con esto porque finalmente Morena lo que tiene que hacer es que, y yo como parte de este consejo consultivo, que soy externo Morena, porque no estoy afiliado ni nada, ni recibo nada, ningún privilegio, ni prebenda, ni dinero, ni nada, y ni me interesa recibir nada de ningún partido político, y menos de Morena que está en el poder. Pero si no se cuidan, como bien lo dijo Luisa hace unos minutos, de aceptar inaceptables, de postular por cuatismo, o porque son cuates, o porque son amigos, o porque son allegados, o por cuotas políticas, que es lo peor todavía, ¿no? Por eso está Monreal donde está, y por eso está Pedro Aces donde está, y por eso está todos los que están, y los que son, y ya sabemos quiénes son. Pero si no se cuida Morena de esto, y se los he dicho una y otra vez, no va a pasar nada, y el movimiento se va a seguir convirtiendo en un partido como el PRI, nada más. Y eso es lo único que digo. Si no se cuidan de a quién aceptan, Morena se va a deteriorar, y sobre todo más en su imagen pública, y van a seguir teniendo el poder, obviamente, porque la oposición es un horror, y más ahora el PAN ha mostrado precisamente que es un horror como partido, opinando lo que opina sobre la soberanía nacional y defendiendo a Maru Campos de una manera tan estúpida, perdón que lo diga así, pero así es. Y ya, nada más, ¿no? O sea, la oposición no tiene chance, de verdad, no tiene chance. El Movimiento Ciudadano podría tener un poco más de chance, pero también se han echado mucho la soga al cuello con los gobernadores que han tenido, sobre todo en Jalisco. Y ya, y precisamente esto tiene que ver con lo que iba a decir del circo y del teatro que es la política. Les voy a contar muy brevemente. Hace menos de 2 semanas estuve tocando con Eberto Castillo, el hijo de Eberto Castillo, en la Cámara de Senadores, porque nombraron ese martes, nombraron a la sala del Pleno del Senado como sala de Eberto Castillo, y en otra salita arriba develaron un busto de Eberto Castillo, y le tocó hablar entre ellos a Luis Donaldo Colosio como representante de Movimiento Ciudadano, a Ricardo Anaya, que como representante del PAN, a González Anaya como del PT, a este del PRI, que se me olvida siempre su nombre,
el que está abajo de Alito, se me fue, y al del Partido Verde. Bueno, todos, comenzando por Colosio, que fue el primero que dijo el discurso, pero el más brillante de todos los discursos, el más políticamente correcto, el más aseado, el más elogioso, el más honesto, el más conmovedor, fue el de Ricardo Anaya. Y todos estábamos con la quijada en el piso, ¿verdad? Porque el Senado se convirtió en ese momento en un lugar de comunión y en un lugar de casi catarsis emocional en positivo por un gran hombre que fue Eberto Castillo y por el legado que dejó. Y bueno, Ricardo Anaya parecía que había pertenecido a Morena o al PRD o cualquier partido de la izquierda durante toda su vida. Yo lo desconocimos todos, incluso hablé después con él y dije que me había asombrado muy favorablemente su discurso y que ojalá que así parlamentara, ¿no? O sea, que así con esas verdades que estaba diciendo, o sea, es de veras muy conmovedor, ¿eh? Todos los discursos muy buenos y el discurso de Naya fue el mejor, en verdad. Bien. Y precisamente me remitió todo esto. La política es como una caricatura que no sé si la hayan visto, de El Coyote del Correcaminos, pero en otra caricatura, con un perro pastor, que era pastor, perro ovejero, de Ralphie Sam se llamaba. Y cuando checaban tarjeta, ellos vivían juntos y eran grandes cuates. Cuando checaban tarjeta, el coyote se volvía malo para atacar a las ovejas del perro. No sé si la hayan visto. Y estaba fenomenal esa caricatura. Pues hagan de cuenta. Y cuando checaban tarjeta otra vez para salir del trabajo, abrazados y grandes amigos. Sí. Así son los políticos. Así es. Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, antes de que se lance usted como candidato a diputado federal por algún distrito de riegue o distrito o algún estado, yo me podría lanzar por el estado de ebriedad, pero no tomas, no hay esa posibilidad. Pero Fernando, ¿qué opinas pues de los cambios en Morena y de las candidaturas que vendrán, que Luisa Huertas nos señala, igual Horacio, los riesgos de que se continúe con una dinámica de candidaturas contrarias al propósito de la regeneración nacional? Fernando. Bueno, quisiera empezar un poco con lo que decía Luisa me sorprendió que Maru Campos no le respondiera el llamado a la presidenta, pero puedo entenderlo porque es una gobernadora del PAN que está negociando con la CIA y que ha tenido pues este desdén por lo que significa un gobierno de la 4T, pero que Luisa se haya tardado tanto, sí se me pareció extraño, sobre todo porque ella misma había dicho que no iba a dejar el cargo, salvo que la presidenta se lo pidiera. Entonces, ella ya había anunciado de algún modo que podía suceder esa petición, y sí creo que el mensaje que caló públicamente de lo voy a pensar, dame chance, no fue nada bueno, menos en esta semana en la que a la presidenta, pues 2 veces me la han dejado en visto, ¿no? Tanto Maru Campos, que me sorprendió también que la presidenta, cuando le preguntaron, oiga, ¿y se va a reunir con ella? No, se va a reunir con Harfuch porque yo le mandé un mensaje y no lo respondió. Uh-huh. No es una cosa menor que te llame el presidente o la presidenta de tu país y te hagas güey o digas, ay, soy daltónico, no vi el teléfono rojo, ¿no? No hay manera. Entonces, bueno, no deja de llamar la atención eso. Siento que los movimientos en Morena en este caso son buenos porque algo pasa en Morena, hay tanto poder concentrado, hay tantos problemas, hay tantos chapulines que se han brincado ahí que no tienen nada que hacer ahí. El partido ha tenido esta laxitud de dejar que permee todo mundo y de que todo mundo pueda intervenir. Creo que el paso por Morena, más allá de que Luisa pues tenga un balance positivo y en general pues el partido puede decir somos el partido que está a la cabeza de todo, creo que no le hizo muy bien a la Luisa alcalde política. Ni creo que le esté haciendo bien a Andrés Manuel López Beltrán. Siento que dirigir un partido político puede dañar el espíritu. Me entusiasma en ese sentido que entre alguien con un espíritu tan fuerte como Citlali Hernández, porque además la chamba que le toca, pues evidentemente creo que ella debe ser la primera en saber que no puede hacer lo que hizo Mario Delgado, que es abaratar completamente el poder que tiene Morena, pero que creo que ha ido perdiendo en el sentido de
la estatura o el balance moral o ético que le dio López Obrador, o que pretendió darle López Obrador, y que de entrada personajes como Lili Téllez y luego como Sergio Mayer o como Pedro Aces han venido pues deslavando, ¿no? Entonces, a mí Citlali es una política que me da confianza, creo que siempre ha dado la cara, creo que no es de encerrarse en sus oficinas y hacer trabajo palaciego, creo que le gusta trabajar cerca de la gente, y se agradecerá que haga bien esa labor, porque de ello dependerá que el proyecto de la 4T, más allá de los avatares políticos de cada día, pueda consolidarse para bien. Si no, pues tendremos los 15 minutos de gloria, de fama, o los 2 sexenios de fama, y dejaremos el paso a que regresen estos señores vendepatrias que no entienden qué es la soberanía, ni qué son los derechos de todos, en fin, creo que tienen una responsabilidad muy grande entre sus manos, así que yo celebro que haya movimientos y que se remuevan ahí los vicios y las cosillas que empiezan a anquilosarse, como es natural en partidos políticos de ese tamaño y con ese poder, ¿no? Bien, gracias, Fernando. Luisa Huertas, gracias por estar aquí, gracias por tus palabras, tu participación. Llega el momento del postrecito en el cual, ya sabes, aquí declamación, canción, invitación a lo que sea, por favor, postrecito que pongas en la mesa, Luisa. Bueno, yo quiero retomar una idea que di el viernes pasado, reciente, en el Festival de Guadalajara, cuando hablaba de la responsabilidad de actuar en cine, porque es una doble responsabilidad. En el teatro estamos ahí frente a la gente y es maravilloso, pero he tomado conciencia que actuar en cine es fijar memoria, y es una doble responsabilidad para los que hacemos cine también. Y el postrecito es que no sé si lo informaron al principio con esta cosa de que no sabía yo cómo entrar bien. Tuve el honor de ser invitada al anuncio de Nahui, que es un mercado del cine, de los medios audiovisuales en la Ciudad de México. Fue un acto presidido por la jefa de gobierno, y quien presentó esto fue nuestra querida Ana Francis Moore. Entonces, estoy muy contenta porque estaban las autoridades de la Ciudad de México, pero estaba la autoridad de INCINE, del CENART, de la Cineteca, etcétera, de quien se ocupa de turismo en la Ciudad de México, de los permisos. Es decir, esto lo que nos da es la posibilidad de que las autoridades locales y las federales unan fuerza para propiciar más y mejor cine, y la posibilidad de que vuelva a ser un divertimento nacional y familiar. Esto se ha perdido por los precios horribles de las exhibidoras. Entonces vengo muy contenta de ese acto, donde fue totalmente protagónica nuestra compañera amada Ana Francis, y yo espero y le deseo muy buena suerte a Nahui, el nuevo mercado que creo que en octubre va a ser su primera actividad en la Ciudad de México. Ese es el postrecito. Muy bien, gracias, Luisa, y desde luego un saludo a nuestra querida Ana Francis, que efectivamente anda con mucha chamba, mucho trabajo, y bueno, en esta ocasión no pudo estar en nuestro programa. Gracias, Luisa. Horacio Franco, Horacio, postrecito, por favor. Bueno, yo quisiera invitarlos al diccionario, porque ya el 28 de abril ya es la última función. Yo voy a ir este fin de semana con la Compañía Nacional de Teatro de Limba, en el Teatro del Bosque Julio Castillo, y esto es martes a las 20 horas, ¿no? Entonces, es nada más el martes, ¿verdad, Luisa? Nada más sí, aclaramente. Sí. Entonces, este martes ahí te prometo que estaré.
Y bueno, nada más, puse un postrecito de ayer que me mandó Arturo, mi marido, que fue a Iztapalapa a ayudar a remodelar la casa de la señora que muy amablemente desde hace 30 años nos ayuda, que es como mi hermana realmente. Y entonces ahí, en el cablebús, en la estación Quetzalcóatl de Cabruz, encontró esta manifestación chiquita ahí y le llamó mucho la atención porque pasó a 3 metros de ahí y estaba Clara Brugada hablando con la gente, estaba atendiendo a la gente. A mí esto me conmovió mucho, sobre todo porque pues una funcionaria de la magnitud de Clara Brugada hace que precisamente, y estaba dialogando con la gente, estaba entablando un discurso muy, muy amable, ¿no? Escuchando las peticiones de la gente, y esto en Iztapalapa o en Polanco o en la Roma o en Álvaro Obregón o en Gustavo Madero, habla muy bien de cualquier gobernante. Siento yo que precisamente los gobernantes como ella en ese sentido, critiquenle lo que le critiquen también, porque digo que hay cosas que también yo le he criticado a Clara Burgada, pero hablan muy bien de gobiernos que están con la gente. Cuando uno ve estas cuestiones y ve a Sheinbaum rodeada de gente y escuchando a la gente, es verdaderamente, pues, ¿qué gobernantes hacen eso en Estados Unidos, por ejemplo? Que no sea Zoran Mamdani o o Bernie Sanders, por ejemplo, pues, ¿no? Digo, yo creo que Trump nunca lo ha hecho y nunca lo hará, pero finalmente, pues eso habla muy bien de los gobiernos de izquierda. Y pues muy importante fue la manifestación, la reunión del sábado pasado de toda la izquierda, que estuvo presente Claudio Sheinbaum y que habla muy bien también de una izquierda que quiere reivindicarse con el mundo y quiere verdaderamente volver a ser un bastión ejemplar como lo sigue siendo, pero como que en un momento dado pues se pueden perder las directrices o puede con las redes sociales y con toda la mierda que le echa a la derecha, pues puede ser de veras muy contraproducente. Pues la izquierda siempre tiene que estar viva y tiene que estar verdaderamente a la defensa. Bien, Horacio, muchas gracias. Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor, Fernando. Bueno, primero que siempre es un gusto estar en esta mesa, pero con Luisa Huertas es un doble placer, siempre es muy bonito, así que vayan a ver sus obras, el diccionario, Prendida de Lámparas, todo donde esté Luisa es garantía de talento, de profundidad, de amor por el oficio del actor, así que gracias Luisa por estar aquí. Oigan, pues 2 invitaciones. Hoy se presenta un músico mexicano muy talentoso en un foro aquí en San Ángel que se llama el Foro La Paz, es José Manuel Aguilera. Es famoso, bueno, es muy reconocido por su trabajo en el grupo La Barranca desde hace más de 2 décadas. Grandes discos, grandes canciones. Ha tocado desde con los Caifanes, con Sangre Azteca, ahora tiene un proyecto con Cecilia Toussaint que se llama Madre Perla, pero hoy va a presentar un proyecto muy especial que tiene que ver con sus influencias literarias, se llama Tinta Negra y Roja, y es música instrumental, él es un guitarrista muy profundo, una música que para quienes nos gusta, por ejemplo, Pink Floyd o Brian Eno, que son progres pero honrados, o sea, que les gusta el rock progresivo, bueno, seguramente van a encontrar en la música de José Manuel un artista que los va a estimular mucho, así que va a estar hoy a las 8:30 ahí en el Foro de La Paz, en Avenida de La Paz 57, en esta callecita empedrada tradicional, muy cerca del Parque de la Bombilla. Así que, bueno, pues para los amantes de la música no se lo pierdan. Y por el otro lado, este domingo vamos a estar el equipo de Operación Mamut en la Feria del Libro de Catepec, el domingo 26 de abril a las 6:15 de la tarde, pues nos vamos a lanzar ahí la banda Mamut con algunos de nuestros personajes, pues hacer nuestra carpa callejera tradicional que llevamos a la tele todos los domingos, así que bueno, pues están cordialmente invitados, es entrada libre y bueno, pues es este esfuerzo también de la Feria del Libro de el enorme Catepec. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias. Sí, Julio, Luisa, adelante. Un segundo, porque sé que adelante, lo que quieras. Es que hoy a las 6 de la tarde en el Panteón de San Fernando se presenta Kilómetro 31, una película que está cumpliendo 20 años. Sí. Entonces es entrada libre en el Panteón de San Fernando a ver nuestra leyenda de La Llorona en esta película de Rigoberto Castañeda que se estrenó hace 20 años. Procine organiza esto. Nada más. A las 6 de la tarde.
20 años ya de aquella famosa película, hijo. Sí, Bueno, muy como bien. pasa el tiempo. Fernando, ¿te estás quedando con las ganas de decir algo? No, que si van a San Fernando me saluden a don Benito Juárez, que ahí está. Claro. Claro, muy bien. Bueno, pues Horacio, Fernando, Gracias. Luisa, muchas gracias. Gracias, Nos gracias. vemos. Un recadito rápido a Rodolfo Ojeda Torres, que no pierdo tiempo en lambisconear el régimen y luego dicen que no estoy en la nómina. A ver, le digo a este señor que me escriba por Twitter, que me dé de alta en Twitter, que me dé de alta, me escriba, le doy mi número de teléfono y si me demuestra un peso que me haya dado Morena, 1 o 1 millón o 10 millones de pesos que me da de Morena, se lo doy a él. Pero que me escriba, a ver si es tan machito. No te pelees, Horacio, no te pelees. No, me encanta, porque son bots que manda el PAN, yo creo, son bots que manda la derecha, todos son bots que manda la derecha, pero a ver, que me lo demuestren, que me lo Aquí a demuestren. veces funciona. Si es Anaya, o si es Kenia López, o si es quien sea, que me lo demuestren, y les doy todo lo que me hayan dado, ¿sale? Bien, Horacio. Aquí palabra de hombre, palabra de A hombre. veces funciona esa máxima de no alimentes al bot, porque sigue adelante y sigue caminando, pero bueno, está bien. Adelante, Horacio, Fernando, Luisa, muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Adiós. Adiós. Gracias.